Si hay un tema que no está claro, es la relación que tiene la iglesia cristiana con el pueblo de Israel. Tanto es así que en muchas congregaciones cristianas se obliga a guardar los ritos judíos, se obliga a guardar el sábado y toda la vestimenta del pueblo de Israel. Hay otra rama de la iglesia cristiana que se deslinda del todo de Israel y se dice que Israel quedó en el Antiguo Testamento y que el único salvo es la iglesia. En este día, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a entender este tema tan importante en nuestro desarrollo cristiano. Primero debemos entender que todo inicia con el llamado a un hombre de una conducta extraordinaria. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Vemos que el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en la ciudad de Aram, en Siria, llama a un hombre de nombre Abraham y le da una orden que suena descabellada. Permítame usar esta expresión. Que a usted le digan: ándate de tu casa, de la tierra que vas a heredar, ándate de tu familia a un lugar que en el futuro te voy a enseñar. Esa fue la orden de Dios a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y este hombre obedece. Usted tiene su casa propia, tiene algunas cosas, y tiene que abandonar todo para ir a un lugar incierto. Este fue el caso de Abraham. Pero ¿para qué Dios le ordena esto? Para que Abraham sea bendición a todas las familias de la tierra. Escúcheme bien. Para que la descendencia de Abraham sea bendición a todas las familias de la tierra. Porque iba a cumplir la descendencia de Abraham esto, dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Lastimosamente, la descendencia de Abraham no entendió esto. ¿Por qué digo que no entendió esto? Porque el pueblo de Israel, que es la descendencia de Abraham, se volvió un grupo cerrado. Tan cerrado que ellos trataban a los extranjeros como perros. Cuando la función de Israel era ser bendición a todas las familias de la tierra. Pero no entendieron el mensaje de Dios. Israel pensó que era un grupo selecto y que solo en ellos había bendición. Pero Dios les da bendición es para bendecir a otros. Vemos también que Dios llama a Abraham a la edad de 75 años. Ya Abraham era un anciano, pero Dios le da este encargo. Ya en esta época podemos decir que no existía Israel. Había un hombre de Dios, un hombre obediente que recibió una comisión para su descendencia. Pero cuando se forma Israel, lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 3,
del 7 al 9. Éxodo capítulo 3, del 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Abraham tuvo hijos, tuvo familia, lo mismo su hijo Isaac, lo mismo su hijo Jacob, y ellos huyen a Egipto por causa de la sequía. Pero todavía no eran un pueblo, no eran una nación, pero por el lapso de 400 años, toda la descendencia de Abraham creció en gran manera. Cuando Moisés los liberta, ya no eran los descendientes de Abraham, eran los hijos de Israel. Se había transformado en una nación. Según los estudiosos bíblicos, se calcula que habían 600,000 varones, aparte de mujeres e hijos, cuando salen de Egipto, salen de la esclavitud. Ya eran un país y ellos nacen como país, como consecuencia de la esclavitud de Egipto. Y aquí quiero aclarar algo. Dios oye el clamor, conoce sus angustias, y el mismo Dios descendió para librarlos. Dios mismo descendió. Los egipcios no vieron que sus dioses fueron estropeados, despreciados, porque Dios mismo descendió para librar al pueblo de Israel, que nace justo con la salida de Moisés. Y Dios mismo, que había descendido, le concede la tierra, porque Dios es el dueño de todo. La tierra del cananeo, la tierra del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces, nace Israel como consecuencia de la esclavitud de ellos en Egipto, cuando emigraron ciertas familias y salen de Egipto algunos cientos de miles de personas. Teniendo claro esto, nosotros como iglesia debemos entender que espiritualmente, no físicamente, somos descendientes de Israel. ¿A qué me refiero? Dios llama a un pueblo para que sea bendición a los demás. Israel no lo entendió, pero la iglesia tiene ese deber de ser bendición a los demás. ¿Quién le debe enseñar a las personas no creyentes las normas éticas y morales de este mundo? La iglesia le enseña. ¿Quién le debe enseñar generosidad, a compartir con el que no tiene? La iglesia del Señor. Pero ¿qué sucede hoy en día, mis amados hermanos? Que la iglesia del Señor está actuando igual que Israel. Se quiere encerrar entre cuatro paredes y no es bendición para los demás. Imagínese usted, según la Organización de las Naciones Unidas, somos 2.000 millones de cristianos. Pregunto en mi ignorancia, ¿cuántos comparten víveres con los pobres? Estamos obrando mal como iglesia. Creemos que ser santo es ropa muy larga y reunirnos 3 o 4 veces por semana, cuando el deber del pueblo de Dios es ser bendición a todas las naciones de la tierra. Y no solo eso, mis queridos hermanos, tenemos jactancia en nuestro corazón. Veamos el libro de Romanos, capítulo 11, del 25 al 27.
Libro de Romanos, capítulo 11, del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma y le dice: no quiero que seas arrogante, no podemos jactarnos ante los pecadores ni ante nadie. Porque lo que le está sucediendo a Israel, dice el apóstol Pablo, viene de Dios. Viene endurecimiento para que ellos no crean en Dios. ¿Y por qué Dios ha hecho esto con la descendencia de Abraham? Por misericordia con usted y conmigo, porque quiere que entre de todos los países del mundo una gran multitud, dice el texto sagrado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El primer tiempo, vamos a usar términos de fútbol, jugó Israel. En el segundo tiempo juega la iglesia. Israel fue sentado en el banco y tiene su corazón endurecido para no creer en Jesús de Nazaret hasta que todos los creyentes en Jesús de todos los países del mundo sean salvos. Y eso somos nosotros, la iglesia. No tenemos por qué judaizar, por qué usar el manto con 7 flecos, ni los colores, ni guardar el sábado, porque debe entender que el pueblo de Israel tiene 613 mandamientos, que no son los nuestros. Eso es para ellos. Ellos tienen la obligación de tener una comida diferente, la comida kosher. Ellos tienen la obligación del manto con los flecos, del kipá. Son obligaciones para ellos. Pero lastimosamente somos o queremos judaizar más que los mismos judíos. Ellos ahorita están con un corazón endurecido hasta que nosotros entremos, hasta que toda la iglesia entre y sea salvo. Pero ¿cuál es el futuro de Israel? Veamos el libro de Romanos, capítulo 11, del 20 al 24. Romanos 11, del 20 al 24. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas y no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí el apóstol Pablo dice que Israel fue desgajado, fue sacado como árbol de Dios, como pueblo de Dios, por su incredulidad. Y ahora entendamos, cuando una persona es condenada es por no creer en Jesús. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Usted que me escucha por las redes sociales, usted que está presente aquí, todos somos pecadores, pero somos salvos y somos ciudadanos del reino de los cielos porque hemos entregado nuestros pecados a Jesús, porque Jesús es el pago de nuestros pecados. Pero Israel no creyó en Jesús. Por eso fueron desgajados, fueron sacados. Y usa la expresión olivo.
la planta de olivo. Y mis queridos hermanos, nos dice a nosotros que no te creas mucho, porque si eso hizo con los descendientes de Abraham, si tú no permaneces fiel a Jesús, te puede ir peor. Si eso hizo. Así que, amados hermanos, tenemos un Dios muy bueno, pero también un Dios muy severo. Recuerde esto, nadie juega con Dios. Pero también dice que en un futuro van a ser ellos reinjertados. Israel en un futuro próximo va a ser injertado. Teniendo claro esto, vamos a ver cuándo nace la iglesia. Y cuando usted vea este texto, se le caerán muchos mitos que tiene usted en su cabeza. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndonos unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Cuando Jesús muere, muere el Mesías de Israel, porque para eso Él había venido. Todavía no había la iglesia como institución, todavía el pueblo de Dios era Israel. Pero en el día de Pentecostés, que es una fiesta agrícola que se da 50 días después de la primera cosecha de trigo, el apóstol Pedro estaba predicando, pero toda la comunidad de creyentes, la Biblia no nos aclara si fueron los 12 apóstoles o si fueron algunos cientos, empezaron a hablar en otros idiomas, y escúcheme bien, idiomas conocidos. El don de lenguas no es decir cualquier cosa o suponer que son lenguas angélicas. El don de lenguas son idiomas conocidos, y había personas que lo entendían claramente. Mira, yo soy de Egipto y está hablando en egipcio. Yo soy romano y está hablando en latín. Yo soy árabe y está hablando árabe. Y declaraban las maravillas de Dios. Si alguna persona dice que tiene don de lenguas, debe poder hablar en un idioma que nunca estudió y poder escucharlo a alguien de ese idioma para predicar las glorias de Dios. Algo que también debemos tener claro: no hubo una única iglesia, la original, cuando dicen cuál es la religión verdadera. Habla de partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judeos, capadocios, frigios, de Panfilia, de Cirene, cretenses y árabes. Cada uno va a su país
y funda una iglesia. La iglesia cristiana no tuvo una sola religión original. Hubo una gran diversidad que nacieron en el día de Pentecostés. Amados hermanos, porque no podemos enorgullecernos y decir somos los únicos creyentes. Dios levanta un pueblo para bendecir a todas las naciones. Y a partir de ahí, mis queridos hermanos, queda Israel sentado en el banco. Recordemos, el Señor Jesús comisiona a 70 discípulos de 2 en 2. Luego de esos 70, saca 12 de 2 en 2. Todos eran israelitas. Pero con la venida de Pentecostés ya aparecen los Lucas y los otros siervos de Dios que llevaron el mensaje del Evangelio. Pasó una profecía que era imposible que suceda. Veamos el libro de Isaías, capítulo 66, del 8 al 9. Libro de Isaías 66, del 8 al 9. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, expediré el nacimiento, dice tu Dios. El profeta Isaías escribe que un país iba a nacer en un solo día. ¿Cómo puede ser eso? Pero así sucedió. Y este nacimiento da origen a los tiempos finales, tiempos que estamos viviendo. En el año 135, el emperador Adriano expulsa a Israel de la tierra. Ya para esa época no había filisteos y había ciertos grupos de árabes que vivían ahí y estuvo desolada. Pero ¿qué sucedió? El 14 de mayo de 1948, en la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, se crea el pueblo de Israel. Nació un país en un solo día. Nació un país en un solo día. Y para la iglesia debe ser algo alarmante, porque esto nos quiere decir que el rapto de la iglesia está próximo a llegar, donde el Señor se va a llevar en un abrir y cerrar de ojos a todo su pueblo para que empiece a reinjertarse Israel. Amados hermanos, la profecía ya se cumplió. Estamos viviendo los tiempos del fin. El pueblo de Dios hoy en día es la iglesia. La iglesia no tiene por qué judaizar. No tenemos por qué guardar el sábado, ni la alimentación kosher, ni los flecos, ni los pan, ni nada de esas cosas. Nosotros somos el pueblo de Dios, llamados a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué está pasando en este día? Ya lo dijo Dios, porque para Dios no hay sorpresas. Él lo da todo por escrito y por adelantado. El libro de Zacarías, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Libro de Zacarías, capítulo 12, del 8 al 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Israel es un país pequeño, más pequeño que la provincia de Manabí. Y ha pasado algo increíble desde el 14 de mayo de 1948. Ha tenido guerras,
contra países mucho más grandes, y en todas ha vencido, porque el que entre ellos fuere débil será como la casa de David. Sabemos por la Biblia que era casa guerrera, y entre el que ellos fuere fuerte será como el ángel de Jehová. Sabemos por la Biblia que Israel no va a perder, va a ganar todas sus batallas y sus guerras, porque Dios está peleando por ellos. Pero en un momento van a estar en angustia y desesperación. ¿Y qué va a pasar con Israel? Lo van a ver descender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y detengámoslo un momento aquí. Dios le viene hablando al profeta Zacarías. Y Dios le dice al profeta, Dios le está hablando al profeta, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando a Zacarías? Jesús de Nazaret, entronizado. Porque el único que fue traspasado fue nuestro Señor. Y ahí se van a dar cuenta su error, que sus antepasados despreciaron al Mesías, y llorarán. Israel va a llorar como por hijo unigénito, y se van a afligir, porque ahí van a reconocer que Jesús es el Mesías. Amados hermanos, Dios siempre levantó un pueblo para hacer bendición a todas las naciones. Israel no lo entendió, se encerró en sus dogmas y no bendijo a los demás, más bien estaba enemistado con los otros pueblos. Ellos fueron castigados por no creer en nuestro Señor Jesucristo y tienen ahorita un corazón endurecido. Y levantó después de Pentecostés de todos los pueblos del mundo un pueblo que se llama la Iglesia, que por la misericordia del Señor nosotros somos miembros. Somos el pueblo de Dios, llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, llamados a compartir nuestro pan con el necesitado, llamados a bendecir a todos. Pero ya pasó lo que dijo el profeta, que iba a formarse un pueblo en un día. Y ahora estamos esperando solo la segunda venida del Señor. Yo te invito, amado hermano que me escuchas, que seas el pueblo de Dios, seas santo y puro para nuestro Rey, porque nuestra redención viene pronto. Dios me los bendiga y adelante en Cristo.